Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta nuestra última noche de esta semana, ¿verdad? Esta conferencia que se ha titulado El amor es un verbo. Y esta noche vamos a estudiar el último verbo, pues, de esta semana, y es amar es esperar. Hay un escritor muy famoso en el mundo cristiano llamado Max Lucado. Él ha escrito muchos libros y en uno de sus libros él cuenta una historia interesante. Él relata lo que aconteció después de un terremoto que sacudió el país de Armenia en el año de 1989. Fue un movimiento telúrico terrible que duró 4 minutos y destruyó casi toda la nación. Mató a más de 30,000 personas en esa pequeña nación. Momentos después de aquel terremoto mortal, un padre corrió hacia la escuela donde estaba su pequeño hijo, donde estudiaba su pequeño hijo. Cuando llegó, vio el edificio en ruinas, hermano. El edificio se había destruido completamente. Y él se acordó de una promesa que él le había hecho a su hijo. Él le había dicho: no importa lo que ocurra, yo siempre estaré ahí donde tú estés. Llevado por su promesa, aquel hombre encontró el lugar donde se suponía que estaba el aula donde estudiaba su hijo y empezó a quitar escombros. Luego llegaron otros padres y empezaron a buscar a sus hijos también. Muchos de los que llegaban al lugar, al ver la magnitud de la destrucción, pues les decía: es demasiado tarde. Usted sabe que están muertos, no se puede hacer nada. Incluso un policía le recomendó que mejor dejaran de buscar. Pero aquel padre no se dio por vencido. Pasaron 8 horas, pasaron 16, luego 22 y finalmente 36 horas. Buscó y buscó, y sus manos estaban destrozadas y su cuerpo cansado. Parecía que ya no podía más, pero no se negaba a darse por vencido. Finalmente, después de 38 horas de angustia, removió un gran trozo de pared y oyó la voz de su hijo y le gritó: Armand, Armand, se llamaba el hijo de aquel hombre. Y la voz le respondió: papá, aquí estoy. Enseguida, el niño le contó: les dije a los otros niños que no se preocuparan, que si tú estabas vivo, vendrías a salvarme. Y a salvarme a mí, ellos también se salvarían, porque me prometiste que pasara lo que pasara, siempre estarías conmigo. Hermanos, jóvenes, la misma promesa que este padre hizo a su hijo es la promesa que nos hizo Jesús. En San Juan, el capítulo 14 y el versículo 3, el Señor Jesús nos dijo: y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús nos ama tanto que Él no puede seguir viviendo la eternidad sin nuestra compañía. Nos ama tanto que vendrá por nosotros. Nos ama tanto que nos ha preparado un lugar maravilloso. Un lugar donde no existirá la muerte, ni el llanto, ni el dolor, ni la angustia. Donde todo lo malo que vivimos en este mundo habrá pasado. La segunda venida de Cristo Jesús es la bendita esperanza de los creyentes. Y déjenme decirle que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están llenos de las promesas de la segunda venida de Cristo Jesús. Hay 1845 referencias en el Antiguo Testamento y dan prominencia a un total de 17 libros del Antiguo Testamento que hablan de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora bien, en el Nuevo Testamento en total son 260 capítulos y ahí hay 318 referencias a la segunda venida. Es decir,
que uno de cada 30 versículos del Nuevo Testamento hablan de la segunda venida de Cristo Jesús. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento se refieren a este gran acontecimiento. Y por cada profecía del Antiguo Testamento de la primera venida de Cristo Jesús, hay 8 profecías sobre la segunda venida del Señor. La segunda venida de Cristo Jesús será el regreso del Señor para cumplir todas las profecías restantes. En su primera venida, Jesús fue el siervo sufriente. Pero en su segunda venida, Jesús viene como el rey conquistador. En su primera venida, Jesús llegó en las más humildes circunstancias. Hijo de un pobre carpintero, de una humilde campesina. Nació en un pesebre, el comedero de los animales, en un establo, en la pequeña aldea de Belén. Así nació el Señor en su primera venida. Pero en su segunda venida, cumpliendo su promesa, Él vendrá con todos los ejércitos del cielo a su lado. Ni un tan solo ángel se quedará en el cielo. La Biblia dice que he aquí viene con las nubes y los ángeles le acompañan, todo el ejército celestial. A través de los siglos, los cristianos hemos esperado con ansia 20 siglos, esperando que el Señor cumpla su promesa, que el retorno de Cristo, ahí lo podamos ver en gloria y majestad. Muchos durante la Edad Media murieron, perseguidos, ejecutados, pero con la esperanza de que su Señor los levantará de entre los muertos. Ahora nos toca a nosotros. Estamos hoy, en el presente, es nuestro tiempo, es nuestro momento. Nuestras vidas no pueden seguir iguales. Todas las señales que vemos nosotros en el mundo deberían despertarnos a creyentes y no creyentes. Una pandemia nunca vista en toda la historia de la humanidad sacudió el mundo. Terremotos como el de Armenia de la historia al principio se van multiplicando. Hace poco en el periódico salió un artículo, creo que fue en el diario de hoy, no en la prensa gráfica, no me recuerdo, y el artículo tenía una pregunta: ¿por qué han aumentado los terremotos? El último terremoto terrible, bueno, hubo en Ecuador hace poco, ¿verdad? Y el de Turquía, que ha sido uno de los que más ha impactado, creo que son más de 40,000 o 50,000 muertos en un solo terremoto, una destrucción terrible. El asunto, hermanos, es que hoy se dan más seguidos terremotos más horribles y se dan en todas partes del mundo. Las pandemias, las enfermedades. Nosotros nos preocupamos por el COVID porque pues fue una enfermedad de transmisión rápida, pero hay otras enfermedades que están matando más gente. La diabetes, la hipertensión, el colesterol y otras enfermedades que nos dañan. Solo la diabetes mata más gente en un año que lo que ha matado el COVID, en la diabetes. En las enfermedades coronarias, las enfermedades del corazón, 8 millones de personas. Los suicidios se dan en todas partes. Solo en Japón se suicidan alrededor de 40,000 personas al año. Solo en Japón se considera el país con la mayor tasa de suicidio. Así que tengan cuidado, muchachos, con tanta caricatura japonesa que ven. ¿Sí? Pura broma se oye. Tengan cuidado. ¿Han visto que esas caricaturas japonesas, las cancioncitas que tienen son así medio córtame la mena? ¿Sí? Así melancólicas, tristes, ¿verdad? Tengan cuidado. Pareciera ser que entre más nosotros avanzamos, nuestra sociedad se moderniza más, estamos viviendo menos. Es que el Señor Jesús viene pronto. Quizás en ese periódico la pregunta de por qué hay tantos terremotos, la respuesta a esa pregunta no satisface, pero nosotros sí lo sabemos. Y los terremotos se van a ir intensificando, no solo en fuerza, sino en cantidad, porque el Señor Jesús viene pronto. El COVID solo fue un entrenamiento nada más. Así, honestamente, el COVID lo único problemático era que se pegaba rápido, pero no era más asesina que una gripe o una neumonía normal. Pero nos dimos cuenta que si de repente aparece un virus tan pega como el COVID, pero que sea más asesino, olvídese, ahí sí se termina
por lo menos un tercio, un cuarto de la humanidad. Pero todo eso a nosotros nos dice Jesús viene. Hermanos, son ya 20 siglos, son 2000 años. Mire, y es interesante, de entre todos los fieles que han esperado la segunda venida de Cristo, uno de los que más sobresalen es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, estando casi al final de su vida, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 8, 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Ya casi al final de su vida, el apóstol Pablo escribe ahí en 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo esperaba con amor la segunda venida del Señor. Desde el inicio de su vida cristiana, cuando Jesús lo encontró camino a Damasco, este gran hombre de Dios vivió en constante expectativa. Pablo tenía la seguridad, y era tan grande su seguridad, que en cierta ocasión él escribió a los tesalónicos en la carta a la primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17. Miren cómo Pablo se expresa y cómo nos da a demostrar que él estaba seguro de que Jesús vendría pronto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la segunda venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No sé si ustedes notaron la seguridad que Pablo tenía del retorno de Cristo en este pasaje. Pablo creía que Jesús iba a venir en sus días. Él dice, nosotros, dice, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, él creía que él iba a estar vivo cuando el Señor Jesús apareciera. Sin embargo, el tiempo transcurrió y el apóstol continuó predicando y trabajando incansablemente por la causa del Evangelio. El paso del tiempo no mermó la confianza del apóstol Pablo, hermano, en la segunda venida de Cristo Jesús. En otra ocasión, en 1 de Corintios, el capítulo 15, versos 51 al 52. Es interesante ver cómo Pablo habla de la segunda venida. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 52. He aquí os digo un misterio, dice él. No todos dormiremos. ¿Ven cómo él está seguro? Dice, no todos dormiremos, se incluye. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. No son cuentos, hermanos, no son historias, es realidad. Si todas las profecías bíblicas se han cumplido a través de las edades, la profecía más grande de la que habla Daniel, de la que habla Apocalipsis, de la que habla la Biblia, la profecía más grande, que es la segunda venida de Cristo, indiscutiblemente se va a cumplir y será muy pronto. Cada día que transcurría, el apóstol Pablo amaba más su segunda venida, la segunda venida del Señor. Su esperanza no decaía con el paso del tiempo. ¿Cuánto tenemos que aprender de Pablo? Nosotros que estamos 2000 años más cerca de la venida de Cristo, pareciera ser que perdemos la esperanza. Vivimos nuestra vida como que hay mañana, cuando deberíamos vivirla como si no hubiera
mañana, como si Cristo viniese hoy. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de actuar, los lugares que visitamos, pareciera ser que no hay ningún cambio. A pesar de que tenemos a Cristo a las puertas. Al final, con valentía, Pablo dijo en 2 Timoteo 4, 7 y 8, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no solo es para mí, sino para todos los que esperan y anhelan su venida. ¿Amas tú la segunda venida de Cristo Jesús? ¿Qué tanto la amas? Si Él viniese ahora, ¿estarías listo para irte con Él? ¿En serio? ¿Ya revisaste tu corazón? Hay una historia muy interesante de un famoso millonario llamado James Gordon Bennett. En el año de 1835, Bennett fundó un periódico famoso en Estados Unidos llamado el New York Herald. Tenía 2 lujosos apartamentos en París, una finca en Francia y un yate amarrado ahí en algún lugar de Europa. También tenía 3 casas en Estados Unidos. Aunque habían pasado más de 10 años que él no vivía en Estados Unidos, pero él ahí tenía 3 casas. Lo interesante era que los criados de cada una de esas casas tenían que tener esas casas listas como si su dueño llegaba ese día. Cada casa estaba con todo el personal necesario, listo para servir a Bennett si entraba por la puerta principal sin avisar. La bodega se mantenía abastecida. Los fuegos siempre estaban ardiendo y las sábanas de las camas se cambiaban todos los días. De tal manera que cuando el patrón entrara, sería como que si de verdad lo estaba esperando. ¿Has preparado así tu vida? ¿O todavía tienes algo en tu corazón que no le has entregado al Señor? En una ocasión estaba predicando de la segunda venida de Cristo en cierto lugar. Y quizás lo dije con tanto convencimiento. Yo quisiera que Jesús viniese hoy. Y estábamos en una cancha al aire libre y alguien con bastante sinceridad gritó desde la oscuridad: no, que no venga hoy porque no estoy preparada. Saben que la forma de vivir nuestra grita: que no venga hoy porque no estoy preparada. Hoy estaba en las oficinas de nuestra iglesia aquí en San Salvador, de la Asociación Metropolitana, en una reunión de pastores. Estaba en la sala de reuniones y en la sala de reuniones están las fotografías de los que han sido presidentes de la misión del Salvador. El pastor Olsen es el primero, aunque no fue el primer presidente. Por lo menos hubieron 2 más antes que él. Y había muchas fotografías. La tercera fotografía que aparece, después del pastor Nigar, es la fotografía del pastor Orley Ford, que vino a El Salvador en 1945 y estuvo de presidente de nuestra misión hasta el año de 59, principios del 59. Y cuando él se jubiló, él continuó trabajando hasta que en 1972 él murió. Murió de más de 70 años. Nunca dejó de trabajar.
Y el distrito que él atendía comenzaba en Quesaltepeque y terminaba allá en el río Lempa. Toda esta zona, un solo distrito. Y un pastor dijo algo, porque después de él hay un montón de fotografías, hasta el último presidente, ya las últimas vienen a colores, ¿verdad? Esas están en blanco y negro. Y dijo algo, es increíble. Hay muchos hermanos que se acuerdan más del pastor Ford que de todos estos que son más recientes. ¿Y saben por qué? Porque el pastor Ford, al igual que el apóstol Pablo, él amaba la segunda venida de Cristo. Y él trataba con la gente y le hablaba a la gente como si Jesús estuviera por venir ese día. Y conducía su vida y sus actos eran tales que demostraba que él quería que Jesús viniese. Su esposa, la niña Lilian, hablaba a veces como que si el Señor viniese mañana. Decía ella, muy pronto, ya dentro de poco, ya no estaremos trabajando. Estaremos en la eternidad con nuestros amados. Abrazaremos a nuestros 3 hijos y nunca más nos volveremos a separar. De los 5 hijos del pastor Ford, 3 murieron siendo niños. 1 en Perú, 1 cuando estaban de vacaciones en Estados Unidos, una niña, y su último hijo murió en Costa Rica, niño de 9 años. Y ellos, desde que salieron como misioneros en 1918 de Estados Unidos, ellos anhelaban que Jesús viniese pronto. ¿Tú anhelas que Jesús venga pronto, mi querido hermano? ¿De verdad lo deseas? Vive de esa manera. Tus acciones, allá en la comunidad, en la calle, en tu trabajo aquí en la iglesia. No podemos ser una iglesia tibia, que solo hacemos cosas buenas. Para esperar la segunda venida de Cristo hay que hacer cosas extraordinarias. Yo tengo suficientes motivos para desear y anhelar que el Señor viniese hoy. Quizás egoístamente podría decirle, a mí no me importa si tú te pierdes y el Señor viene hoy. Sí, es tu decisión. ¿Entiendes eso? Es tu decisión. Pero yo ya tomé la mía. Yo quiero estar con mis seres amados, con los que ya fallecieron. Quiero volverles a ver. Sí, porque ellos no están en el cielo ahorita, ellos están muertos. Pero quiero volverlos a abrazar. Yo quiero que mis hijos tengan un lugar seguro. Un mundo donde no tengan que andarle poniendo llave a las puertas y corriendo como que se escapan de alguien. Yo quiero estar con mi familia en la eternidad. Debemos vivir esperando, porque amar es esperar. En cualquier momento, un día de estos, algunos adventistas, no, que mire que falta esto, que falta lo otro, que falta aquello, que falta aquí, que falta allá, y comienzan con tantas cosas. Ay, hermano, en días puede pasar todo eso. Y el Señor puede aparecer. Como al joven rico, solo una cosa falta: que prediquemos el evangelio a todo el mundo. Yo quisiera terminar una oración esta noche. Y quisiera orar por aquellos que le quieran decir a Cristo: Señor, yo quiero amar tu venida, así como la amó el apóstol Pablo, así como la amó el pastor Ford, y la han amado miles y millones de cristianos en 20 siglos. Amarla de tal manera que transforme mi actuar, que transforme mis acciones, que transforme mi manera de vivir. Amarte tanto que no haya nada más importante en mi vida que estar listo y también ayudar a otros a que se preparen. ¿Quisieras tú decirle hacia el Señor esta noche en oración? Ponte en pie para que oremos juntos. Dile al Señor: aquí está mi corazón, Señor. Tú lo conoces, tú sabes lo mejor. Ayúdame a que haya un cambio, el cambio que yo necesito. Porque la pregunta es esa:
Piensa, si el Señor viniese dentro de 1 hora, ¿qué cambiaría de tu vida en este instante? Y te invito a que lo cambies y le digas en oración: aquí está mi corazón, cámbiame. Oremos. Gracias. Gracias, Señor, porque nos ama. Gracias porque tú nos amas tanto que no puedes pasar la eternidad sin nosotros. Viniste a morir en una cruz para tenernos en la eternidad. Venciste la muerte en la tumba para darnos oportunidad de vida eterna a nosotros. Y tú vienes pronto. Ya estás a la puerta, Señor. El umbral de la eternidad está frente a nosotros. Ayúdanos a prepararnos, Señor, a tomar las decisiones correctas para actuar de la manera que tú deseas que actuemos para recibirte cuando tú vengas en gloria. Aquellos que aún no se han bautizado, que muy pronto tomen su decisión, Señor, y puedan entregar su vida a ti. Y aquellos que ya estamos bautizados, que luchemos y trabajemos aferrándonos a ti, amando tu venida y viviendo en realidad de esa manera, porque amar es esperar. Cuídanos en este hermoso sábado, bendícenos y gracias por esta semana en la que pudimos aprender que el amar es un verbo, que el amar es una acción y que no podemos ser solo cristianos sentados, sino cristianos que actúen. Nuestra vida está en tus manos. Bendice a los jóvenes de esta iglesia y a todos aquellos que han escuchado y escuchan estos temas a través del internet, Señor. En Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.